Boca o nos atrae o nos atañe de este propósito, de este culto ministerial en el cual buscamos que Dios siga llenando nuestra vida para comprender el trabajo y la responsabilidad que tenemos de parte de nuestro Dios, y entonces tener bien claro que no es por nuestra fuerza, sino que es con la dirección del Espíritu Santo. Amén, para servir mejor al Señor. Amén. Hermanos, nosotros servimos y hacemos todas las cosas acá en el Evangelio, no por nuestras capacidades, sino que es por la obra de Dios. Es a través de su Espíritu Santo el que nos impulsa a hacer las cosas. Amén, a ir a predicar, a servir al Señor. Porque en nuestra voluntad humana, bueno, creo que somos también testigos de que cuando estamos lejos del Señor, en nuestra disposición humana, siempre declinamos y entonces tendemos a dejar de hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Y en el sentido espiritual dejamos de funcionar en el cuerpo y entonces como que perdemos el sentido del valor, de la responsabilidad que Dios nos ha encargado para servirle a Él. Eso es en nuestra humanidad. Pero cuando una persona entiende que es por el Espíritu Santo que sirve al Señor, amén, que hace el trabajo, hermano, está gozoso. Amén, ese hombre, esa persona que tiene bien claro que lo que hace no son por sus capacidades, sino que es por el poder del Espíritu Santo, eso no lo para nadie. Eso hace una reunión y quiere salir enseguida para la otra, y hace un trabajo y enseguida está listo para hacer el otro, porque entiende que lo que hace es para el Señor. Amén. Y tiene ese fervor del Espíritu Santo, hermanos, que lo impulsa a hacer el trabajo y a siempre estar listo para servir al Señor. Y qué bueno que nosotros entendamos en esta noche que eso es nuestra prioridad. Amén. Por eso hay que buscar la presencia del Señor. Eso es como decía en una ocasión una persona cuando tiene un fogón y saca una leña un fogón de leña, y saca uno de esos pedazos. Él queda con su candelita, pero cuando está ya retirado comienza a apagarse esa candelita, esa llama, hasta que queda en solo humo, ¿verdad? Pero si meten ese tizón otra vez ahí en la llama, entonces otra vez se enciende esa llama en ese tizón, y entonces, bueno, el fuego aumenta. Así también es en nuestra vida. Cuando nos alejamos de la presencia del Señor, entonces comenzamos a apagar fervor y esa llama por el servicio, por evangelizar, por hacer las cosas, hasta que quedamos también entonces relagados, nos volvemos puro humos, así en ese ejemplo que acabamos de decir. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra vida siempre esté encendida, amén, por el poder de su Espíritu Santo. Y qué bueno que en esta noche nosotros podamos pensar en eso, amén, porque esta iglesia es dirigida por el poder del Espíritu Santo. Es el mismo Dios el que dirige esta iglesia. Hermano, esta iglesia no la dirigen los hombres, ni nace en el propósito de los hombres. Esta iglesia nace en el propósito de Dios y es dirigida por Dios. Amén. Así que lo necesitamos a Él para hacer las cosas, para hacer todo. Amén, hasta para hacer el aseo aquí en el templo y para hacer lo que haya que hacer. El que está lleno del Espíritu Santo lo hace con gozo. Y no dice, ¿por qué me tocó a mí? No, sino que lo hace gozoso. Al que lo mandan a hacer, ¿por qué me mandaron a mí para allá? No, él contento porque lo mandaron a él para allá a hacer el trabajo. Amén. Qué bueno que todos, hermanos, nosotros entremos en esa disposición. Amén, para dejarnos usar por el Señor, para que el Señor ponga por su Espíritu Santo esos dones en nuestra vida, y entonces Él nos ponga a funcionar como Él quiere que nosotros funcionemos. Porque no es para gloria nuestra, no es el que mejor predique, no es el que mejor hable, no es el que mejor se vista, no es el que mejor haga, no, es para gloria de Dios. Todo lo que hacemos aquí es para gloria de Dios, para que Él sea exaltado, Él sea reconocido. Amén.
La Biblia dice, no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre sea la gloria. Porque Él hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer. Amén. Él es el único Salvador. Amén. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque en su gracia infinita para con nosotros y en su amor hoy nos permite estar aquí. Amén. Pero nosotros sí debemos pensar y reflexionar acerca también de nuestra disposición para dejarnos usar por el Señor. Amén. Y podamos entender que es indispensable esa dirección de su Espíritu Santo para hacer las cosas que hay que hacer. Amén. Quitemos de nuestra mente nuestra propia capacidad y pensemos que necesitamos al Señor. Y por eso tomé estas palabras, porque precisamente el propósito de eso es, de esta convocación a este culto es eso, que todos podamos doblar nuestras rodillas delante del más grande, que es el Señor Jesucristo, y decir: Señor, necesitamos que tú nos llenes todos los días con tu Espíritu Santo. Necesitamos ser renovados. Amén. Claro, eso nace digamos así, nuestra propia vida, cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios. Cuando cada quien piensa, reflexiona y sabe en qué condición está para con Dios. Entonces nacerán esas palabras y saldrán así libremente en su corazón y decir: Señor, te necesito. Necesito que me renueves, necesito que me llene, necesito que mi vida cambie, necesito que mi situación sea distinta, necesito sentirte en mi corazón. Y bueno, y todas las palabras que usted pueda decir al Señor. Amén. Pero parte de ese punto en que lo miramos a Él como Él es: grande, poderoso, maravilloso, santo, sublime, y nosotros nos vemos tan pequeñitos. Amén. Porque así es. Amén. Porque no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, aquí leí estas palabras porque usted tiene bien claro, todos los que estamos aquí, bueno, y las personas que nos acompañan en esta noche, deben entender que el Señor Jesucristo, bueno, antes del Calvario, digamos así en esta hora, nosotros no teníamos esperanza. Estábamos manchados por el pecado, destituidos de la gloria de Dios, y no había esperanza para los hombres. Amén. Pero dice entonces la Biblia que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros los hombres no podíamos hacer nada por nosotros mismos, por cuanto todos estábamos en esa esclavitud del pecado, manchados por la culpabilidad del pecado y por la muerte, como resultado del pecado, la muerte. Pero entonces dice la Biblia que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros. No podíamos pagar la deuda. Dice que la deuda de nuestro rescate, dice la Biblia, era muy grande y nosotros no estábamos en condiciones de pagarla. Entonces Dios, que nos creó, entonces como nos vio a nosotros y no podíamos hacer nada, Él se manifestó en carne y pagó nuestra deuda. Entonces eso quiere decir que nosotros no tenemos ningún mérito, amén, nada que nos haga merecedor de la gracia de Dios, sino que a Él, en su infinito amor y en su infinita misericordia y su gracia, que es ese regalo inmerecido para los hombres, nos concedió entonces el perdón de los pecados, la salvación. Amén. Nos devolvió la comunión con Él en ese sacrificio maravilloso, siendo Dios creador de todas las cosas. Entonces vino y se hizo como uno de nosotros para morir y llevar en sus hombros la culpabilidad que a nosotros nos tocaba llevar, y hizo esa expiación de nuestros pecados y derramó su sangre inocente y nos dio salvación. Allá en la cruz, por eso cuando Él fue crucificado, entonces dice: consumado es. Esta obra, en otras palabras, la obra es hecha. La obra de redención por los hombres es hecha. Y dice que expiró y murió. Fue muerto en la cruz y pagó nuestra culpabilidad. Y Él dijo: consumado es hecho la obra de redención por los hombres. Entonces, pero la confirmación de esa obra está en que Él resucitó. No solamente que murió,
sino que se levantó de entre los muertos. Amén. Y resucitó. Por eso dice aquí las palabras: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Oiga, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Oiga, mire, por su resurrección se confirma esa obra de redención para nosotros los hombres. Amén. Y por eso el apóstol Pedro, allá en ese aposento alto, lleno del Espíritu Santo, se para en pie y dice esas palabras, ungido con el poder del Espíritu Santo, y comienza a declarar esa obra de Cristo. Porque entonces dice, bueno, quiero referir antes la palabra del apóstol Pablo, porque dice el apóstol Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra esperanza. Pero dice, pero ahora Cristo ha resucitado. Y entonces el apóstol Pedro, declarando esa obra del Señor Jesús, dice entonces que la muerte no lo podía retener. Dice, Dios lo levantó de entre los muertos, por cuanto era imposible para la muerte que lo retuviera. Era imposible. Amén. Dice entonces de la siguiente manera en Hechos capítulo 2, dice que varones hermanos se puede decir libremente del patriarca David, y él ahí comienza a describir esa obra del Señor. Entonces dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice, así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Refiriéndose a ese bautismo del Espíritu Santo que había sido efectivo o se había realizado sobre aquellos 120 que estaban ahí, todos esperando el cumplimiento de esa promesa. Pero aquí él certifica que por su resurrección, entonces ahora ha derramado esto que vosotros veis y oís. Los dones del Espíritu Santo y la promesa, el cumplimiento. ¿Se acuerdan allá en Juan capítulo 14 cuando él dice: es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador? Amén. Él resucitó y ascendió a los cielos. Y por esa obra maravillosa estamos aquí en esta hora. Pero es necesario, y Jesús mismo lo dijo, aquí lo acabamos de leer en Lucas capítulo 20, en los capítulos que acabamos de leer, en los versículos, que dice, era necesario que muriese, que padeciese y que resucitase, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos. Y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Porque él mismo dice, amén, este trabajo no se puede hacer con las fuerzas humanas. Necesitan ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Pero como él resucitó, entonces él ha derramado de su Espíritu sobre todos los que hemos creído en él. Amén. Así que no estamos basados sobre una esperanza vana o sobre una mentira. No, esto es una realidad. Él es el bautizador con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, todos nosotros necesitamos ser llenos de ese poder del Espíritu Santo. Si hay alguien que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo y de pronto pensará, bueno, pero ¿qué pasa que yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo tanto? Vea, crea en esta hora, porque el bautizador con el Espíritu Santo entre vosotros está en esta noche. Amén. Él es el bautizador con el Espíritu Santo. Amén. Y él cumplió su palabra, hizo el sacrificio y entonces resucitó. Y ahora ha derramado, amén, ha confirmado esa palabra de que él vendría a morar en nuestros corazones y en nuestra vida para siempre. Amén, gloria al Señor. Jesús siempre estuvo interesado y fue muy claro con sus discípulos después de resucitar. En Hechos usted lee capítulo 1, versículo 2 en adelante, toda la obra del Espíritu Santo en los Hechos. Usted encuentra entonces que el Señor duró 40 días después de que resucitó, enseñándole a sus discípulos,
enseñándole las cosas y cómo iban a hacer esa enseñanza, cómo iban a predicar y enseñándoles acerca del reino 40 días después de ser levantado de entre los muertos. Pero dice el Señor en su palabra que siempre les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Todavía no vayan a salir todavía hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que le dijo: oíste de mí. Mire, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y él diciéndole esa palabra a los discípulos, a los que tenía al frente, y ellos mirando con ojos materiales enseguida, o poniendo su vista en otras cosas, enseguida le preguntaron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Ellos tenían la mirada, esa pregunta iba destinada acerca de la reconstrucción del reino material, del templo y de todas esas cosas. Pero Jesús tenía en su mente, en su propósito, no las cosas materiales, porque Él siempre, amén, ha querido que la gente que ha creído en Él sea llena con su poder, con su espíritu. Y Él les dijo a ellos: mira, no estén pendientes de esas cosas. No os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. O sea, no se preocupen por eso, porque a veces a nosotros nos pasa como humanos. Amén. Estamos pendientes a veces de las cosas, el afán de la vida, de las cosas materiales, y descuidamos entonces esa autoridad de parte de Dios, esa investidura, esa llenura, y nos enredamos con las cosas y ponemos la mirada en las cosas terrenales. Pero Jesús le dijo: no pongan su mirada en eso, no se preocupen por eso. Ustedes van a recibir poder cuando sean investidos del poder de lo alto, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Preocúpense, en otras palabras que le estaba diciendo a ellos, preocúpense por ser llenos, por ser investidos de la autoridad de Dios. Amén. Para que me sean testigos, porque esa fue la responsabilidad que les entregó cuando les dijo a todos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Se acuerdan cuando también les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Necesitamos el poder de Dios para hacer el trabajo. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo, amén, para hacer el trabajo que hay que hacer. Amén. Con nuestra propia fuerza no podemos. Con nuestra propia visión no vamos a mirar como el Señor mira. Pero qué bueno que haya en nosotros esa visión espiritual para comprender el propósito de Dios para con cada uno y para con aquellos que están perdidos. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte. Él no nos llamó para estar aquí simplemente congregados, reunidos. No, Él nos llamó para hacer un trabajo. Y ese trabajo se hace bajo la dirección de su Espíritu Santo. Amén. Entonces Él estaba muy interesado en que sus discípulos no salieran así como con sus propias habilidades ni con sus propios pensamientos, sino que fueran bajo la unción y con la autoridad de su Espíritu. Amén. Y ellos, muy obedientes, entendieron ese querer y ese sentir de Dios, y entonces se quedaron allá en un lugar alto y comenzaron todos con un mismo propósito, así como estamos aquí en esta noche, todos con ese deseo de llenarnos y de que el Señor cumpla esa palabra en nosotros. Amén. Que esos dones del Espíritu Santo sean sobre nuestra vida. Amén. Y ellos estaban todos ahí 10 días después de su ascensión. Entonces estaban todos cantando, orando, ayunando, alabando al Señor, cuando de repente, dice la Biblia, como un estruendo recio sopló y todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Y dice que se les repartieron como lengua, como llamas de fuego sobre su cabeza, y cada uno hablaba según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y la gente que estaba alrededor, oiga, fue impactada con esa gloria y con esa presencia de Dios. Y comenzaron a escuchar, habían de diferentes nacionalidades, capítulo 2 de Hechos. Comenzaron a escuchar en sus propias lenguas de diferentes naciones las maravillas de Dios.
Amén. Y se sorprendieron, y esta gente, ¿cómo es que habla nuestro idioma si ellos siempre han estado aquí? Pero era por la unción del Espíritu Santo, Dios manifestándose, llenando la vida de ellos y colocando dones en su vida para hacer el trabajo que hay o que había que hacer. Oiga, Dios hizo el trabajo que ninguno de los hombres podía hacer, que fue morir y salvarnos, redimirnos, justificarnos, perdonarnos. Pero después de que Él hizo esa obra, siguió trabajando. Entonces no los dejó sueltos para que ellos hicieran el trabajo que ellos quisieran hacer. No, sino que les dijo, no se vayan, sino que yo les voy a dar mi poder para que ustedes hagan el trabajo que yo mismo los voy a dirigir, por mi espíritu hacerlo. Eso quiere decir entonces que antes de la cruz no éramos merecedores de nada. Después de la cruz seguimos sin ser merecedores de nada. Amén, porque todo se lo debemos a Él y es pura gracia de Dios. No hemos hecho nada para merecer algún favor de Dios, ni antes de la cruz ni después de la cruz, porque todo lo que hacemos es por la operación de su Espíritu Santo en nuestra vida. Porque en nuestra humanidad y en nuestra naturaleza humana tendemos siempre a descuidarnos y hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo transforma la vida de una persona, lo toca, lo llena, lo regenera, lo cambia y lo pone a hacer el trabajo para la gloria y para la honra de Dios. Todas esas virtudes son por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. No hay otro motor. No hay más nadie que dirija esta obra. Es Dios mismo a través de su Espíritu guiándonos. Por eso estamos aquí. Por eso nadie nos ata, nadie nos amarra, nadie nos obliga a hacerlo, sino que con gozo alabamos al Señor, con gozo servimos al Señor, con gozo anunciamos las virtudes, dice el apóstol Pablo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gloria al Señor. Oiga, mire, y entonces por eso cuando ellos fueron investidos con ese poder del Espíritu Santo y fueron bautizados, dice que esa gente comenzó a decir, ellos están ebrios. Y era la hora tercera del día. Y entonces dice el apóstol, dice la Biblia que el apóstol Pedro, ungido con el poder del Espíritu Santo, se coloca en pie como un resortico. Oiga, y comienza alzar la voz y a declarar la obra del Señor Jesús en la cruz. Y diciendo, sean notorios a todos, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes piensan, sino que esto es lo dicho por el profeta cuando dijo que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga, ¿cuánto nos hace falta que nosotros en este tiempo nos levantemos por esa unción del Espíritu Santo? Amén. Para una necesidad de una familia en un lugar que lo necesite, no sé. Dios dirige. Dios dirige. Dios nos guía. Por eso necesitamos ser llenos. Porque a veces hay situaciones, pero no tenemos la fuerza para levantarnos, para ir a predicar o para hacer el trabajo. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está lista en el momento para cuando el Señor le diga, y se levanta, se pone en pie y alza su voz y pregona el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro, lleno con el poder del Espíritu Santo, se pone en pie, alza la voz y comienza a declarar la obra de Jesucristo. Este Jesucristo, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, señales y prodigios que Dios hizo en medio de vosotros, por medio de Él. Ustedes lo cogieron, lo prendieron y lo crucificaron, lo mataron, pero Dios lo levantó. Amén. Dios lo levantó y lo ha hecho ahora Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y cuando ellos escucharon esa palabra, fueron impactados por esa palabra, ungida con el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se compungieron, su corazón se compungió. Amén. Y entonces dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es con el Espíritu Santo. Amén. Y seguido de eso dice la Biblia que por mano de los apóstoles muchas señales se hacían en el pueblo y era notorio a todo el pueblo, y Dios iba confirmando esa palabra de predicación con las señales que se hacían en medio del pueblo. Y dice que aún hasta los enfermos, la gente sacaba a los enfermos para que siquiera la sombra de los apóstoles fuera sobre ellos, y ellos eran sanos. Oiga, solamente con la sombra. Gloria al Señor. Gente ungida con el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de aquel cojo que estaba en la puerta del templo? Oiga, muchos años de nacimiento. Iba entrando el apóstol Pedro, y entonces aquel le pidió una limosna, y él le dijo: bueno, yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía el apóstol Pedro? La unción del Espíritu Santo. Estaba lleno con el poder del Espíritu Santo. No tengo plata. Oiga, la plata se acaba. No tengo oro. El oro se acaba. Pero tengo el poder del Espíritu Santo. Ese no se acaba cuando llega en la vida de una persona. Ese gozo permanece para siempre. Y entonces le extendió la mano y le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese que estaba cojo se levantó y anduvo, y fue notorio a toda aquella región. Mire, y fue tan grande ese suceso que los líderes religiosos de ese entonces los prendieron y los azotaron. ¿Y ustedes por qué predican en ese nombre? ¿Por qué hicieron esto? Y ellos, vean, en medio de toda esa gente comenzaron, gente del vulgo, gente común, dice la Biblia, comenzaban y declaraban las maravillas de Dios. Amén. Y confesaban la obra del Señor Jesucristo. Amén. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Y ellos, todos los líderes los grandes maestros, estaban atónitos porque los conocían, dice la Biblia, que eran gente común. No eran tan preparados como ellos. Ellos eran expertos en las leyes y conocían todo lo del Antiguo Testamento, identificaban las palabras de los profetas y todo, pero esta gente estaba llena con el poder del Espíritu Santo y no podían contener la palabra de su predicación. Amén. Y estaban todos atónitos. Entonces dice que los soltaron y les decían: no hablen más en ese nombre, no prediquen más, no. Pero ellos decían: no podemos obedecer a los hombres antes que Dios. Vamos a obedecer a Dios. Este es el encargo, esta es la responsabilidad, y vamos a cumplir esta labor. Y entonces dice la Biblia seguidamente que todos los hermanos, la congregación, oraban y decían al Señor que les diera valor, los llenara con su Espíritu Santo, les diera valor para predicar con de nuevo la verdad de esta palabra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice, la oración de ellos dice: ahora, Señor, oiga, los creyentes pidiendo valor y confianza para que el Señor los ayudara en ese trabajo que iban a hacer. Y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Dice la Biblia que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Necesitas que en tu vida cambien muchas situaciones. Necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo. No podemos seguir así todos. Necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo. Oiga, Dios está dispuesto. Es que Él ya lo hizo, ya cumplió su palabra. Ya esa promesa está dada, está cumplida.
recibe el Espíritu Santo. Sé lleno con el Espíritu Santo. Desea la llenura del Espíritu Santo. Oiga, que Dios coloque sus dones, hermanos, sobre cada uno de los que estemos aquí, hermanos. Eso es lo más maravilloso. Amén, que le puede pasar a una persona. Yo creo que los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo podemos dar testimonio en cierta medida de lo que es esa experiencia. ¿Pero por qué en cierta medida? Porque, hermano, eso no se puede describir así como con palabras humanas. Es una experiencia maravillosa. Amén, cierto. Eso es un gozo maravilloso, una presencia de Dios tan hermosa que uno no se siente en el cuerpo, no sé. Sucede algo que no es de esta tierra ni es humano. Amén. Es por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Eso produce un gozo y una alegría, un fervor, una explosión, una revolución en la vida de la persona. Hermano, necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo. Así como la iglesia comenzó, Dios hizo su parte. A través de su manifestación en carne, hizo su parte. Murió por nosotros y nos salvó. Y ahora entonces sigue trabajando con esta iglesia y Él sigue liderando este proyecto divino. Pero ha colocado ahora el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Amén. Para hacer el trabajo que hay que hacer. Amén. Dar a conocer las virtudes, oiga, las virtudes del que nos llamó. Oiga, si tenemos un Dios que tiene muchas virtudes, un Dios que es maravilloso, que es amoroso, que es misericordioso, que no nos paga conforme a nuestros errores. Amén. Que nos estima, que se duele de nuestra situación, que nos conoce, que nos ve, que nos atiende, que ha extendido su mano para sacarnos de muchas situaciones, del lodo cenagoso, dice el salmista, que nos ha colocado y nos ha sentado en lugares especiales con Cristo, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Que nos ha revestido de Él, que nos ha dado su gracia, que nos ha dado su perdón. Amén. Que en su benignidad nos ha llamado ahora para estar aquí y darnos esta salvación maravillosa. Hermano, necesita ser lleno con el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo. Vamos a seguir con este propósito. No vamos a declinar en esto. Amén. Y vamos a seguir adelante. Qué hermoso sería y yo creo que es el sentir de Dios. Amén. Que en su pueblo esas virtudes de Él, por esos dones de su Espíritu Santo, florezcan en su iglesia, en su pueblo. Oiga, se levanten gente ungida con el poder del Espíritu Santo, que en cualquier necesidad, en cualquier situación, Dios los use. Porque estas señales no están o no hacen parte de la historia solamente como parte de la historia. Son hechos que se siguen cumpliendo y siguen vigentes en aquellos que creen. Por eso cuando oramos por un enfermo, el enfermo se sana. Cuando se ora con fe, cuando se cree esa palabra. Amén. Por eso seguimos recibiendo y gente sigue hablando en lengua, porque no es un hecho histórico, es una realidad. Dios está en medio de esta iglesia y Él sigue confirmando la palabra de su predicación en aquellos que creen. ¿Crees tú que Dios te puede usar para hacer maravillas, para que mucha gente lo conozca a Él? ¿Crees tú que Él te puede bautizar con su Espíritu Santo? Amén. Y te puede dotar de sus capacidades, de sus dones para hacer el trabajo que Él te ha encomendado. Nos toca a nosotros, amén. Entonces, creer o no creer. Amén. Pero si tú crees en esta noche, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. ¿Qué crees tú en esta hora? ¿Será que Dios puede usarte? Claro que sí. Claro que sí, y lo va a hacer. Amén. Y nosotros vamos a estar dispuestos para que Él nos use como Él quiera usarnos. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a darle gracias a Dios. Hermano,
Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, hermano, preocúpese, hermano, vamos a meternos más en Dios. Y los que ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, no estamos a la medida, no, necesitamos más todavía. Hay que crecer en el Señor. Amén, hay que crecer en virtud de Dios, hermano. Vamos a reconocer delante de Dios que somos unos necesitados de Él y que necesitamos que Él nos siga guiando. Hermano, esto es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios va a confirmar esta palabra, hermano, si crees. Dios va a confirmar esta palabra si crees. Aleluya. Vamos a levantar nuestra mano y vamos a orar. Bendito Padre Celestial en esta hora. Dios de los cielos, tu iglesia, tu pueblo, Señor, en esta hora. Oh Jesús de la gloria. Mira, Señor, cada mano en esta hora levantada, Jesús, tú que nos conoces a todos. Mira, Señor Jesucristo, aquel que ahora está clamando, Señor, esa unción de tu Espíritu Santo sobre su vida. Señor Jesús, bautiza, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor Jesucristo, oh Dios, enciende, Señor, ese fervor en el corazón de todos en esta hora. Oh Jesús, para servirte a ti, Señor, para hacer el trabajo que nos has encomendado hacer, Señor. Oh, que tu gracia, Señor, resplandezca en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Dios, y esas virtudes de tu Espíritu, Señor, tus dones, Señor, sean sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada uno en esta hora, Señor. Oh Dios, para que tú seas glorificado, Señor. Oh Señor Jesucristo, y esos milagros, Señor. Oh, esas maravillas, Señor Jesucristo, se hagan realidades cuando alguien pronuncie, Señor, tu nombre. Abra tu boca, Señor, para hablar con de nuevo la verdad de tu palabra, Señor Jesús. Dios, usa, Señor, a tu iglesia. Señor, Dios eterno, en esta hora, Señor, reconocemos que somos necesitados de ti, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor. Dirígenos, Señor Jesucristo. Oh Dios eterno, en esta hora, en tu nombre, Señor Jesús.